ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy aquí en Lanzarote y en Tenerife. Lo prometido es deuda, así que vamos a comenzar con nuestro programa, con nuestro tema a tratar en esta tarde: cómo fomentar los valores cristianos en la familia. Para ello me acompaña mi hermano José, con quien vamos en esta tarde a desarrollar este tema. Hermano José, bienvenido. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Me siento honrado de estar en este programa, compartiendo la palabra de Dios, esperando que el tema a tratar sea de utilidad para todos nosotros. Dios les guarde. Dios le pague, hermano, por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar nuestro tema, hermano. Vamos a enfocar este tema específicamente en nuestros hijos y en dos etapas de la vida, como lo es la niñez y la adolescencia. Quisiera, hermano, que empezáramos con una pregunta que usted me va a ayudar a contestar. ¿Qué es lo que debemos fomentar en nuestros hijos cuando ya empiezan a tener un uso de razón? Una de las virtudes principales que debemos fomentar es el temor de Dios, pues dice las Sagradas Escrituras en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Dios es una virtud que Dios da a las almas buenas y que nos ayuda a apartarnos del mal. En Proverbios 16:6 nos confirma: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Además, es sabiduría, porque la persona que la posee es sensata, sabia, y sus actos son correctos ante Dios. Y por el contrario, cuando esta virtud falta en el corazón, se obra con maldad, insensatez y necedad. El temor de Dios es el conocimiento del alto Dios y nos enseña qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Y esto desde una temprana edad debemos enseñarlo a nuestros hijos. Debemos enseñarles no solo a conocer a Dios, sino también que lo sientan. A veces cometemos el error de decirles a nuestros hijos: no hagas esto porque Dios te castiga. Así estamos presentándoles a nuestros hijos un Dios castigador. Tenemos que enseñarles a amar a Dios y no que le tengan miedo. El temor de Dios no es servir a Dios por miedo, sino servirle porque le amamos, y esto debemos cultivar en nuestros hijos. Quisiera también, ¿verdad?, que nos ayudara para que aquellos que nos oyen comprendieran de una forma también, ¿verdad?, más detallada de lo que estamos hablando en esta tarde. Yo le pregunto, ¿cuál sería la forma más efectiva para fomentar los valores cristianos en nuestros hijos? Estamos hablando ahora en la etapa de niñez, cuando nuestros hijos están en una etapa como niños. ¿Cuál sería, hermano, la forma más efectiva para que esos valores se cultiven, esos valores cristianos se cultiven en nuestros hijos? Hermano, la forma más efectiva y fundamental es nuestro ejemplo. Es primordial que vean que nosotros practicamos lo que les enseñamos, porque esa es la mejor forma de enseñarles a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Vemos un ejemplo en la Biblia, en 2 de Timoteo 1:5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos que la fe debemos transmitirla. La fe de Timoteo fue el resultado del trabajo y del ejemplo de su abuela y después de su madre, que la vio en su misma madre, y ellas se encargaron de formar en Timoteo esos valores cristianos. Y vemos el resultado del trabajo y el ejemplo de su madre y su abuela, pues Timoteo llegó a ser un gran pastor y colaborador del apóstol Pablo. Entonces podemos decir, como se dice en el mundo, es más elocuente el ejemplo que las palabras. Nuestro ejemplo es fundamental en la enseñanza hacia nuestros hijos.
¿Y cuál sería, hermano? Porque ya que estamos hablando de fomentar los valores cristianos en nuestros hijos, en una etapa de niñez, a veces nos preguntan cuál sería la edad propia, la edad óptima, el momento óptimo para empezar a enseñarle estos valores cristianos a nuestros hijos. A veces pues se comete error, ¿verdad?, de querer formar a nuestros hijos ya cuando ya son adolescentes, cuando ya llegan a una edad que ya no pueden, ¿verdad?, cultivarse esos valores porque no se ha puesto de principio un buen fundamento. Entonces es bueno también que sepamos, que aquellos que nos oyen sepan este momento óptimo para empezar a enseñar estos valores cristianos a nuestros hijos. ¿Cuál sería el momento, hermano, más óptimo para empezar? Sí, hermano, hay un momento en la edad de los niños cuando ellos buscan una imagen o un blanco que imitar. Suele ser entre 4 y 5 años. Son etapas en las que ellos quieren ser como el padre o como la madre, pues buscan a alguien a quien imitar. Y esta etapa es vital porque ya se empieza a forjar su carácter y es el momento clave para cultivar en ellos los valores cristianos. Así lo dice la Biblia. Podemos leerlo en Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios le pague, hermano. Qué bueno es saber, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos trae a enseñar, porque si hay algo que el padre ama, que la madre ama, esos son los hijos. Y qué bueno cuando tenemos una instrucción cristiana para darle a nuestros hijos esa enseñanza. Vamos a hacer una pausa y después vendremos a tratar nuestro segundo segmento. Hemos visto en este primer segmento cómo se cultivan los valores en la familia, enfocándolo específicamente en nuestros hijos. Decíamos al principio que vamos a tomar 2 etapas de nuestros hijos en la vida que ellos llevan, uno como es la niñez y otro que es en la adolescencia. Mi hermano José nos ha ayudado en esta etapa de la niñez, como nos decía, la forma más efectiva, el ejemplo, ¿verdad?, que debe haber en cada uno de nosotros, porque ellos buscan, decía nuestro hermano, una imagen a seguir. Entonces qué bueno, ¿verdad?, cuando hay esa preocupación en los padres por seguir, por dar un buen ejemplo cristiano, no solamente social, sino un ejemplo cristiano a aquellos niños, aquellos pequeñitos que Dios nos ha concedido, porque así dice la Escritura: herencia de Jehová son los hijos. En el segundo segmento que veremos después de la alabanza que escucharemos, vamos a ver la segunda etapa, que es en la adolescencia, una etapa, ¿verdad?, un poco más complicada, un poco más difícil, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Nos vamos a dejar con la hermana Ruth Ríos. La alabanza se titula Razón de Vivir. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Vamos a continuar con nuestro segundo segmento. El tema que estamos tratando para aquellos que nos empiezan a sintonizar es cómo fomentar los valores cristianos en nuestra familia. Hemos visto el primer segmento, cómo fomentarnos en nuestros hijos, con la ayuda del hermano José lo estábamos viendo, cómo fomentar esos valores cuando nuestros hijos están en una edad pequeña. Ahora vamos a tratar el segundo segmento, cómo fomentarlos cuando ya nuestros hijos llegan a una edad como adolescentes. Hay quien tiene sus hijos ahora pequeños y puede educarlos con los valores cristianos, pero hay quien tiene sus hijos como adolescentes y llegan a una edad muy complicada.
Y si no se han educado previamente en el temor de Dios, es muy difícil, pero no imposible, cultivar estos valores o despertar en ellos el amor a Dios y a su palabra. Porque eso debe estar en nosotros antes de que ellos lleguen a conocer el mundo. Debemos darnos cuenta en qué se ocupan y hacia dónde se inclinan. Cuando un niño o una niña no tiene en su hogar un ejemplo de buena conducta, un ejemplo de valores cristianos, ese niño o esa niña crece sin el temor de Dios, y dice el hombre que no conoce a Dios, déjalo que viva su vida. Y ahí andan los jóvenes, ahí andan los adolescentes, sin un rumbo, sin ninguna meta, sin ningún objetivo, sin temor de Dios en sus corazones. Cuando los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y allí es cuando se recurre o debemos recurrir a la palabra de Dios, que hace que nuestros hijos, que nuestras hijas sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Si tiene hijos pequeños, empiécelos a corregir y a fomentar esos valores cristianos. Cuando los niños están pequeños, usted lo sabe, son semejantes a un arbolito que empieza a crecer, que empieza apenas, ¿verdad?, a brotar, y para que aquel arbolito crezca derecho, se le pone una vara para que ese arbolito vaya creciendo de una manera derecha, de una manera recta. Así empieza a crecer aquel arbolito. ¿Qué pasa cuando no le ponemos a ese arbolito desde pequeño una vara? Aquel árbol empieza por el viento a torcerse, empieza a crecer de una manera torcida y a veces, ¿verdad?, hasta de una manera curva. Ya no tienen un buen aspecto, pero cuando aquel árbol pequeño se le pone aquella vara, aquel tronco, ¿verdad?, empieza a enderezarse. Y ahí es cuando desde pequeño, nos decía nuestro hermano, debemos empezar a cultivar en nuestros hijos, en nuestras hijas, esos valores cristianos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos son rebeldes y llegan a una edad que no quieren saber nada de Dios? Vamos a ver 4 puntos fundamentales para contrarrestar esto. Primero, hacer por ellos mucha oración, porque eso es indispensable. Aunque se vea muy difícil, aunque nuestro hijo sea rebelde, nuestra hija no quiera saber nada de Dios, el padre, la madre que está cerca de Dios debe tomarse de la oración. La Escritura nos ilustra un ejemplo muy bonito. Decía el Señor, ponía él una parábola acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y dice, había en una ciudad un juez injusto, y una viuda. Dice que aquella viuda recurría a aquel juez injusto constantemente y le decía, Señor, hazme justicia de mi adversario. Y aquel juez no le hacía caso. Y al siguiente día volvía aquella viuda, Señor, hazme justicia de mi adversario. Y no le hacía caso. Y así, dice la Escritura, se presentaba constantemente delante de aquel juez injusto. Al grado que aquel juez injusto llega a pensar y dice, ni temo a Dios, ni temo a hombre, pero para que esta viuda no me sea molesta, le voy a cumplir lo que me está pidiendo. Y dice el Señor, vean lo que dijo el juez injusto, le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es el primer punto fundamental, hacer por nuestros hijos mucha oración. Pero es que no veo, va a decir el hermano, la hermana, el oyente, no veo un resultado. Es que la oración se debe hacer de una manera constante, hay que perseverar. Por eso es el primer punto fundamental, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer la obra en nuestros hijos. Entonces el primer punto, decimos, es hacer mucha oración. El segundo punto fundamental, hablarles de la palabra de Dios, pero sin hostigarlos.
no queriendo obligarlos a tener nuestra fe, a tener nuestras creencias. No, la fe de Dios no es por imposición, no es verdad porque yo soy creyente y tú tienes que ser creyente. No, no, no. La fe de Dios no viene así. La fe de Dios no viene por imposición, viene por convicción. Y es Dios quien abre el corazón a través de su santa palabra. Por eso ahí de una manera sutil siempre debemos poner en nuestros hijos una palabra. Siempre debemos poner en ellos una enseñanza sin hostigarlos, ¿verdad? Saber nosotros el límite y el punto que podemos, ¿verdad?, hablar con ellos. La obra es de Dios. Nosotros debemos sembrar la semilla en ellos como en cualquier alma, sembrar esa semilla y hacer mucha oración. Y dejárselo todo a Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el espíritu y el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones, y nada, dice, hay que no sea manifiesto en su presencia. La palabra de Dios tiene poder, tiene un efecto, pero cuando lo ponemos todo en nuestro Dios, tiene el efecto que puede transformar el corazón de nuestro hijo rebelde, de nuestra hija rebelde, y hacerlo, ¿verdad?, obediente a la voluntad de Dios. Pero debemos seguir esos puntos. Primero, hacer mucha oración. Y no querer imponerles nuestras creencias. Ese es un error, ¿verdad? Querer imponer a nuestros hijos nuestras creencias, No, ellos tienen que aprender a tener, ¿verdad?, esas convicciones. Decía nuestro hermano en el segmento primero, debemos hacerles, ¿verdad?, no solamente que conozcan a Dios, sino que sientan a Dios en su corazón. Ese es el segundo punto. El tercer punto, también lo decía nuestro hermano, nuestro ejemplo. Eso es indispensable. Tú le puedes hablar mucha palabra de Dios, y las palabras convencen, pero el ejemplo, ese arrastra, ¿verdad? Decía el hermano, es más elocuente el ejemplo que las palabras. Entonces el ejemplo también es indispensable, aun cuando nuestros hijos son adolescentes, porque lo que vean ellos de nosotros, eso es lo que van a hacer. No podemos tratar que nuestros hijos hagan algo que nosotros no hacemos. Entonces, nuestro ejemplo es primordial, es indispensable en esta labor. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, debemos armarnos de paciencia, porque en unos es más rápido y en otros es más despacio. No en todos los corazones Dios hace la obra de la misma forma. Hay personas jóvenes que les hablan la palabra de Dios y al momento se entregan al Señor y al momento cambian su vida y dejan, ¿verdad?, los vicios, pero hay otros que no, hay otros que cuesta más. Entonces allí es indispensable, como cuarto punto, armarnos de paciencia. Dice en Santiago 5:7, tened paciencia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que sobre todas las cosas debemos afirmarnos en paciencia. No podemos caer en la desesperación, porque en el momento que caemos en la desesperación, quitamos la vista del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la paciencia es primordial. Vamos a repasar los 4 puntos. Los puntos fundamentales para contrarrestar, decimos, o para fomentar y cultivar en nuestro hijo adolescente los valores cristianos. El primero dijimos, hay que hacer mucha oración. El segundo, compartir con ellos la palabra de Dios sin hostigarlos, sin querer obligar a que tengan nuestra fe o nuestras convicciones. El tercer punto, nuestro ejemplo es indispensable. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra a nuestros hijos. Cuarto punto, debemos armarnos de paciencia. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, porque
si hay algo que el Padre desea, ¿verdad? Es que sus hijos sean hijos de bien, no sean nada más buenos ciudadanos. Lo importante es ser un buen cristiano, porque un buen cristiano es un buen ciudadano para Dios. Bueno, hemos llegado ya al punto final de nuestro tema de esta tarde. Esperamos que haya sido de su ayuda, esperamos que haya sido de su edificación, porque todo esto, ¿verdad?, es para la gloria de nuestro Dios. Hermano José, no sé si quiere despedirse con unas palabras, con un texto para aquellos que nos oyen, para poner, ¿verdad?, como conclusión en nuestro programa. Sí, hermano. Es un placer haber estado una vez más en este programa, compartiendo la palabra de Dios y recordando, como dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios les bendiga y Dios les pague. Dios le pague, hermano. Bueno, ya estamos llegando, decimos, a la recta final de nuestro programa. No se pierda que el próximo miércoles vamos a tocar un tema llevando esta misma ilación. El tema de nuestro próximo miércoles va a ser cuando nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. Ese será nuestro tema. Vamos a tratarlo en un enfoque cristiano, en un enfoque bíblico a través de la santa palabra de Dios. Recuerden, no se pierda el próximo miércoles este tema en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, cuando nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. ¿Tiene usted a veces esa lucha en sus casas? Esa lucha, ¿verdad?, con sus hijos constante. Usted quiere que su hijo sea un hijo de bien, sea una hija de bien, sea un hijo creyente, cristiano, pero no puede hacerlo. Parece como que está luchando contra la corriente. Pues nosotros lo invitamos a que el próximo miércoles escuche este tema, si Dios, ¿verdad?, así nos da la vida. Bueno, recuerden que los invitamos también, si gustan, pueden visitarnos, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo, les invita a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de vía internet, a que nos visiten a nuestras reuniones, que se realizan de lunes a sábado a las 18 horas, 6 de la tarde, los domingos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana y por la tarde tenemos también un servicio a las 6 de la tarde. También recuerden la dirección de la iglesia aquí en Lanzarote, es calle Honduras, número 2, aquí en Altavista. Estamos, ¿verdad?, a su disposición. También puede visitarnos en Tenerife, en calle Esperanza, número 2, El Fraile, en la zona sur de la isla de Tenerife. Allí también puede asistir y escuchar. Tenemos los mismos horarios para que usted pueda también escuchar la palabra de Dios. Recuerde, podemos también visitarlo a su hogar. Si usted gusta, compartimos un momento la palabra de Dios. Puede llamarnos al 828-0832-78 y al 618-783-574 y en Tenerife al 922-78-5188. Estaremos contentos de poder servirle. Bueno, nos han mandado muchos saludos, entonces ya para despedirnos queremos saludar aquí en Lanzarote. Está conectado Julián, Angélica, enviamos nuestros saludos a nuestros hermanos, hermana Damaris, Karen, Gabriel, hermano Felipe. Saludamos también a Alba, a Omar, todos ellos aquí en Lanzarote. Deseamos que la paz de Dios sea en sus corazones. También en este lugar de España, en Valencia nos están sintonizando, en Palma de Mallorca, Luis Gerardo, Daisy, también allí como fieles radioyentes están escuchando su programa La Luz del Mundo te habla hoy. En Tenerife también nos están escuchando, hasta allá saludamos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos, allá en Miami. Enviamos nuestros saludos a todos los que nos están escuchando y los invitamos, no se pierda, recuerde, el próximo miércoles a las 4 de la tarde, su programa La Luz del Mundo te habla hoy.
Bueno, ya hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Quisiera despedirme con una alabanza que vamos a meditar, que vamos a sintonizar. Recuerde también, ya se me olvidaba, si tiene verdad preguntas, si tiene usted dudas, inquietudes acerca de la palabra de Dios, lee la escritura, lee la Biblia usted y dice, no entiendo. Puede, verdad, mandarnos sus preguntas, sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias. Búsquenos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote, o mándenos un correo a radio lldmlanzarote@hotmail.es. Le invitamos que visite nuestra página web lldmlanzarote.es.tl. Ahí encontrará la dirección de la iglesia, encontrará información de la iglesia, fotos, vídeos de programas anteriores. Le invitamos a que pueda verlo. Ahora sí, pues nos vamos a despedir. Nos ha dado mucho gusto que hayan estado allí con nosotros, pero el tiempo es el peor enemigo y ya se ha cumplido. Entonces vamos a ir con una alabanza que se titula Un evento magno se aproxima. Es la hermana Silvia Salas. Nos despedimos y deseamos a todos aquellos que nos han sintonizado que la paz de Dios y la gracia de Cristo Jesús quede en sus corazones y el Señor los bendiga. Perdonen, pero vamos a saludar, que más personas nos están enviando sus saludos y no quisiera, ¿verdad?, que se fueran sin que los saludemos. También dice, nos están escuchando allí en Miami, me parece, nos están oyendo, en Honduras también Román nos está escuchando, aquí en España también el hermano Moisés nos está escuchando. A todos les enviamos nuestro saludo y continúen siempre fielmente en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Sin saber que